Muy buena tarde, tengan todas y todos ustedes. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, perspectiva federal y local, coordinado por Luis Carlos Ugalde y Said Hernández. Tengo el gusto de presentarles a todas y a todos ustedes, a quienes integran el Presidium. Nos distingue con su presencia la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis. Agradecemos ampliamente la presencia del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. Valoramos la presencia del coordinador del libro y director general de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde Ramírez. Nos honra con su presencia en esta ocasión el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera Velázquez. Para moderar esta mesa, daremos la bienvenida a quien es secretaria académica del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctora Gabriela Rubalcaba García. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz a la moderadora. Muchísimas gracias, Lucy. Sean todos bienvenidos a la presentación de este libro Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, perspectiva federal y local, que fue coordinado por el doctor Luis Carlos Ugalde y Said Hernández. Y bueno, pues como vieron, tenemos presentadores de lujo el día de hoy en el Presidium y pues sin más preámbulo me voy a permitir cederle el uso de la voz a la magistrada presidenta, de quien voy a leer su síntesis curricular. Es licenciada, ¿no? Bueno, la presidenta me pide omita leer su currículum, pues de todo el mundo conocida. La presidenta, por favor, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todos. Sí, creo que no es necesario la lectura del currículum para abreviar e ir finalmente a lo esencial de este evento. Quiero antes que nada darle la bienvenida al doctor Luis Carlos Ugalde aquí a la sede de la Sala Superior y más con el reconocimiento de su obra por la coordinación del libro que estamos presentando el día de hoy. También saludo con mucho gusto al consejero Jaime Rivera Velázquez y le agradezco el estar aquí con nosotros para presentarlo. Al magistrado y amigo Reyes Rodríguez Mondragón, y no solo los saludo, sino le agradezco la iniciativa, una vez más, de que este tribunal pueda llevar a cabo actividades que no solo abonan al conocimiento y a la capacitación, sino también abrir las puertas de este tribunal y con ello cumplir el compromiso de un tribunal abierto. Gracias, magistrado Rodríguez, por su compromiso y por este evento. Es además para mí un honor participar hoy en la presentación de esta obra sobre fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano 1990-2017. Yo tendría casi ganas de decirle al autor por qué no se esperó un año más. Yo hubiera, creo que, quedado totalmente cerrado y completo ante el panorama de lo que viene. Y nos presenta justamente en esta obra, lleva a cabo una importante reflexión sobre la evolución y el funcionamiento de nuestro sistema electoral. Por ello, una muy calurosa felicitación no solo a los coordinadores, sino también a cada uno de los participantes en esta obra que aportaron de su experiencia y de su conocimiento. Ejercicios de esta naturaleza son muy necesarios justo en el momento en el que nos encontramos en el ámbito político electoral, ya que hoy, a finales de noviembre de 2017,
estaremos apenas a un mes de celebrar el 40 aniversario de la reforma electoral de 1977, que para muchos marca el banderazo del movimiento que condujo a México a empezar a vivir el cambio político. Al mismo tiempo, hace casi 3 meses, inició el proceso electoral federal que, junto con elecciones concurrentes en 30 entidades federativas, serán las más grandes que se han celebrado en la historia de nuestro país. Por ello, estamos en un momento de emergencia particularmente interesante e importante para reflexionar acerca de las fortalezas y debilidades de nuestro sistema electoral, tal y como nos los proponen los coordinadores de la presente obra. Porque en efecto creo que hablamos mucho de las debilidades de nuestro sistema y omitimos muchísimo hablar y hacer hincapié en las fortalezas, y las tiene y son muchas. Por ello, esta coyuntura en la que nos encontramos invita a una profunda reflexión acerca de la evolución de nuestro sistema electoral para entender de dónde venimos y a dónde vamos, qué escenarios son los más probables para los comicios de 2018 y qué temas podría abarcar la reforma que probablemente y seguramente vendrá una vez concluido el proceso electoral 2018. Esta reflexión profunda, fundada y argumentada, nutrida desde el pasado, pero al mismo tiempo con miras hacia el futuro, es la gran virtud del libro que presentamos el día de hoy. El trabajo que el Tribunal Electoral e Integralia entregan a los lectores describe cómo hemos ido perfeccionando las reglas del juego, generando normas cada vez más detalladas y más complejas que derivaron finalmente en un sistema fuerte, consistente, aunque no libre de imperfecciones como todo sistema. En esta historia podemos advertir una constante, ya que la mayoría de los cambios legislativos fueron resultado directo de procesos comiciales que los precedieron. Las irregularidades detectadas o imperfecciones advertidas en el desarrollo de las elecciones presidenciales pretendieron desde hace varios años ser atendidas a través de diversas reformas. De esta dinámica surgió un sistema electoral que cabe dentro de los más complejos y altamente regulados en el mundo, los que nos permite reflexionar sobre la dirección de los cambios y los resultados que estos han traído. Este es el objetivo del libro que presentamos: reflexionar acerca de los objetivos perseguidos por las reformas y analizar sus efectos sobre el mismo sistema electoral y sobre el sistema político en su conjunto. Para ello, los autores emprenden un viaje a través de la historia y de todos los ámbitos del sistema electoral mexicano. El valor agregado de la obra se encuentra en el nivel de detalle con que abordan cada uno de los elementos que comprenden el sistema electoral, pero sin perder la perspectiva de la obra en su conjunto. Además, los trabajos presentan cifras, detalles y análisis de resultados que permiten conocer más allá de simples descripciones de la normatividad. La obra Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano 1990-2017 reúne 28 colaboraciones de servidores públicos y estudiosos en torno a los aspectos más relevantes de nuestro sistema electoral. La experiencia de los autores y su participación directa en los procesos electorales y en la formación del sistema electoral en sus diferentes etapas les permite tener una visión privilegiada de los razonamientos que justificaron las reformas consecutivas y de los retos a los que se enfrentaron las autoridades administrativas y jurisdiccionales que aún hoy siguen vigentes. Quiero señalar aquí que el Tribunal Electoral, pretendiendo consolidarse como un tribunal auténticamente abierto, asume la responsabilidad de participar en la generación de conocimiento especializado sobre la materia electoral.
Estamos conscientes de que el conocimiento objetivo y fundado es necesario ver indispensable para el perfeccionamiento de nuestro sistema electoral y de las decisiones que nos compete tomar como los jueces de la democracia mexicana. Espero sinceramente que logremos despertar su interés para que lean la obra que estamos presentando, pues muestra los avances tan importantes que no sin sobresaltos hemos logrado a lo largo de 40 años de desarrollo de nuestro sistema electoral y el camino aún por recorrer en el perfeccionamiento de nuestra democracia. La obra nos presenta un diagnóstico exhaustivo de las reformas pasadas y un esbozo de lo que puede venir en el futuro próximo. Me congratulo de haber podido consultar y además tener el placer de presentar esta obra que aporta conclusiones relevantes y útiles para reflexionar sobre los retos de las normas y las prácticas de partidos, candidatos y autoridades de cara a los comicios de 2018. Muchas felicidades a los autores y a sus coordinadores. Muchas gracias. Agradecemos a la magistrada presidenta su valiosa presentación interesante, como lo ha hecho. Y bueno, pues ahora voy a ceder el uso de la voz al consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, maestro Jaime Rivera Velázquez. Por favor, consejero. Gracias. Permítanme, me tomó un poco. Estaba a punto de servirme. Gracias, Gaby. Buenos días a todos, a todas. Realmente me siento muy honrado de poder participar en esta mesa y también me siento muy estimulado y satisfecho por haber participado en esta obra colectiva. Agradezco mucho a la magistrada presidenta de este tribunal. Es muy honroso compartir con la doctora Otálora, el magistrado Reyes Rodríguez, con el que solemos tener mucha interlocución por las razones propias de nuestra función electoral, y de manera muy especial el doctor Luis Carlos Ugalde, con quien he tenido la oportunidad de compartir trabajo y amistad durante muchos años, y quien tuvo la gentileza de invitarme a participar en este trabajo. Se trata de comentar una obra que es un aporte intelectual muy bien armado y oportuno, aunque me hago cargo también de la observación de la presidenta de que bien podría incorporar los últimos años, y tenemos el reto además de actualizarlo después de las elecciones de 2018 a la luz de la experiencia que tengamos entre todos al respecto. Pero es oportuno reflexionar sobre las reformas electorales que ha vivido nuestro país durante los últimos lustros, y hacerlo en este momento porque nos enfrentamos ya al reto electoral más relevante de muchos años en nuestro país, no solo por el tamaño de la elección. Estamos hablando de cifras sin precedentes en materia de comicios simultáneos, una sola jornada electoral que el 1 de julio de 2018, en la que se renovarán 3.207 cargos de elección popular, y si consideramos todos los cargos municipales, la cifra asciende a 18,000. Es también muy relevante y sin precedentes por la complejidad que nos impone el nuevo sistema electoral, porque conforme a él, el Instituto Nacional Electoral no solo como máxima autoridad administrativa electoral, no solo se hará cargo de las elecciones federales, sino directamente también de algunas funciones sustantivas de las elecciones en 30 entidades federativas.
y también tendrá que dar la supervisión, seguimiento y apoyo en otros aspectos que, siendo responsabilidad de los organismos públicos locales, así llamados genéricamente, recibirán también apoyo y seguimiento por parte del Instituto Nacional Electoral. Y es también oportuna la difusión de esta obra por su propio contenido. Los coordinadores hicieron un trabajo excelente para reunir una gran cantidad de trabajos, pero también con un enfoque multidisciplinario que lo enriquece mucho. Cada uno de los capítulos aborda un tema específico, con evidencia cuantitativa y cualitativa, y con base en ellas ofrecen conclusiones y recomendaciones dignas de ser consideradas por los actores políticos hoy, que todos se regirán por este marco constitucional y legal, y también porque en su momento, como ha sido reiteradamente en la historia político-electoral de México, porque probablemente vean la necesidad de hacer nuevas reformas. Iba a decir que tengan la tentación de hacerlas, no siempre es lo más deseable ni sano para la estabilidad de un sistema electoral que se hagan reformas tras cada elección relevante, pero los retos que las elecciones imponen a veces sí lo demandan, y esperemos que se pueda combinar la innovación necesaria en los aspectos específicos que lo merezcan con la estabilidad del sistema en su conjunto, que a todos los actores y a las autoridades electorales les hace bien. El reformismo electoral mexicano registra avances muy importantes al establecer reglas e instituciones que permiten organizar la competencia por el poder. Y este reformismo, como es natural en un proceso político muy complejo que responde tanto a concepciones generales sobre cómo debe ser un sistema electoral, responde también a las experiencias, y que algunos evalúan de manera diferente, de tal manera que los cambios que se han aprobado en su momento, en general han tendido a fortalecer a nuestro sistema electoral con instituciones nuevas y en una articulación funcional, pero algunas de ellas han sido también quizás poco afortunadas, o por lo menos insuficientemente acertadas para facilitar el funcionamiento de un sistema electoral de suyo complejo. De tal manera que sí coincido también en que el título de Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, desde una perspectiva federal y local, es afortunado. Creo que es muy fiel al contenido y a los retos que nos plantea este sistema, y en esa medida creo que esta obra puede contribuir a enriquecer la reflexión necesaria sobre lo que tenemos hoy, reconociendo efectivamente fortalezas muy importantes. México cuenta con uno de los sistemas electorales más prestigiados en el mundo, por lo menos de todas las democracias jóvenes. México es en buena medida ejemplar, y al mismo tiempo nos invita a reflexionar sobre lo que tenemos hoy y lo que eventualmente, lo que se pondrá a prueba en estas elecciones y eventualmente merecería algunos cambios. Un ejemplo de la complejidad de las reformas que se han realizado en las últimas décadas ha sido lo que podríamos llamar un centralismo electoral. Tenemos ahora un sistema electoral nacional semicentralizado que ha tratado de reunir lo mejor del ámbito local con lo mejor del federal. Esta fórmula compleja de suyo ha mostrado también, como lo indica el título de este libro, fortalezas y debilidades. El diagnóstico del constituyente, que en 2014 decidió hacer esta reforma de gran calado,
fue que las autoridades electorales estatales y la organización de los procesos electorales en las entidades federativas no siempre eran confiables. Y de tal diagnóstico, que tenía algo de razón, se pasó a una reforma general que estableció un modelo híbrido con organismos estatales dotados de autonomía constitucional, pero al mismo tiempo integrados en un sistema nacional electoral del cual el INE es la autoridad rectora. El diagnóstico político que antecedió o que motivó a esta reforma era que los organismos públicos, los institutos electorales estatales, mejor dicho, tenían algunas debilidades y en algunos de tipo operativo o profesional o técnico, y que en algunos casos estarían sujetos a presiones de poderes locales que limitarían su autonomía. Algo de verdad había en esto, pero es cuestionable que la solución fuera primero, que el diagnóstico se pudiera generalizar en la misma forma y que la solución fuera un arreglo general para todos. Pero eso fue decidido así y creo que la marcha, la experiencia de estos ya 3 años desde la reforma electoral, teniendo algunos claroscuros, en lo fundamental podemos decir que este modelo está funcionando y está funcionando con suficiente eficacia para que las elecciones se hagan y salgan bien, pero con suficientes complejidades como para estar revisando continuamente los procedimientos y el delicado equilibrio entre el ámbito federal y el ámbito local. De cara al enorme desafío que representan las elecciones de 2018, la experiencia reciente nos indica que debemos matizar la centralización de las decisiones y revisar también la excesiva regulación de atribuciones y de procedimientos. ¿Cuál es el mayor riesgo si nos equivocáramos o si el diseño institucional tuviera fallas severas? Bueno, que el INE rebase sus capacidades operativas, que se sobrecargue de responsabilidades políticas y que pueda no poder dar las respuestas oportunas y eficaces ante estos problemas. Hasta ahora se ha podido y creo que podemos ser moderadamente optimistas y al mismo tiempo debemos tener mucha autoexigencia para que este sistema pueda funcionar. En la obra que se presenta, mi participación consistió en un capítulo sobre del federalismo electoral al centralismo, a un sistema electoral semicentralizado, es decir, la compleja, difícil y rica relación que hay entre el INE y los ahora llamados genéricamente organismos públicos locales. Debo decir que este trabajo lo empecé esencialmente lo elaboré cuando yo era consejero local en el estado de Michoacán y habiendo tenido antes experiencia central en el IFE como director de organización electoral, pude combinar la doble perspectiva para abordar esa relación bastante compleja. Y bueno, ahora como consejero electoral del INE y como presidente de la Comisión de Vinculación, precisamente con los organismos públicos locales, tuve la oportunidad de hacer algunas actualizaciones a este capítulo que había escrito anteriormente, y de tal manera que puedo decir que aparte de lo que está escrito en el texto, hoy dispongo de una experiencia viva que
bueno, enriquece académicamente, es una de mis vocaciones, pero también plantea muchos desafíos y también, por qué no decirlo, preocupaciones sobre lo que tenemos que hacer para estas elecciones. No tomé mi tiempo, como muchas gracias. Bien, la reforma de 2014 le otorgó al Instituto Nacional Electoral, convertido ya precisamente en un instituto nacional, un conjunto de atribuciones que en el pasado algunas ya estaban en manos del INE, también para procesos locales, como el padrón electoral o como la asignación de tiempos de radio y televisión, pero otras le dieron al Instituto Nacional Electoral una responsabilidad directa en funciones muy importantes, quizás de las más delicadas para garantizar la independencia y la imparcialidad y también la equidad en la contienda, pero que adquieren al centralizarse una densidad tan grande que realmente le han representado al INE, por un lado, la necesidad de crear aparatos administrativos y técnicos muy amplios, y también le da una carga de trabajo técnico y de responsabilidades políticas que, conforme a principios generales de la organización y de la administración, no siempre son los más deseables. Sin embargo, el INE ha asumido el mandato constitucional y legal y lo está cumpliendo. El papel rector del INE con relación a los organismos públicos electorales le ha exigido establecer normas generales y emitir lineamientos sobre muchas actividades que son de responsabilidad compartida y que ha habido necesidad de homologar en lo necesario, no en todo, no todo es necesario, y el margen de autonomía de los institutos estatales es aún considerable y hay que respetarlo. Pero, por ejemplo, baste mencionar unas cifras: se aprobaron entre 2014 y 2017, el INE tuvo que aprobar 577 acuerdos con reglamentos, lineamientos, criterios, aparte de otras medidas de aplicación en el ámbito local. Esta antología gigantesca de acuerdos se ha plasmado en un reglamento general de elecciones que trata de armonizar esto, y hay que decir que no resulta nada fácil y que muchas veces se tiene que estar revisando la manera de interpretar y de aplicar algunos de los lineamientos, en buena medida porque en las 32 entidades federativas podemos encontrar reflejada la enorme diversidad política y social y cultural que tiene nuestro país. La homologación de muchas reglas y muchos de los procedimientos se ha traducido en parámetros e instrumentos que en buena medida fortalecen y garantizan mejor la buena marcha de las elecciones locales. Sin embargo, no deja de haber, vale la pena insistir en ello, complejidades por las diferencias que hay entre unos estados y otros. De esta experiencia de 3 años, en las que se han podido realizar las elecciones concurrentes de 2015 con 17 estados y las elecciones locales de 2016, más las elecciones locales en 2017 en otros 4 estados, prácticamente se ha cumplido un ciclo completo de funcionamiento del Sistema Nacional Electoral. ¿Qué podemos sacar? En primer lugar, que el sistema funciona, con complejidades, con algunas dificultades, algunos tropiezos que en algunos casos han requerido la intervención directa del INE para resolver problemas,
pero ha funcionado. Sin embargo, debemos reconocer que esta experiencia también nos arroja algunas alertas. Si bien se ha logrado elevar la calidad y confiabilidad en algunas tareas, como la instalación de casillas, la integración de sus mesas directivas, el trabajo de fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos, es cierto también que otras actividades se han complicado, como la recolección de los paquetes electorales después de la jornada. En las elecciones concurrentes de 2015 se produjo un verdadero congestionamiento en los traslados de los paquetes que se tradujo en retardos en la emisión de resultados. Y esto debilita la confianza que los ciudadanos pueden tener en los resultados, sobre todo cuando en elecciones anteriores ya habíamos tenido experiencias de resultados en el PREP relativamente tempranos. Por otra parte, y esto hay que decirlo, la concentración de atribuciones y tareas en el INE, las que la ley le confiere y también las que ha traído, si bien en la mayoría de los casos ha producido mayor eficacia y confiabilidad de las funciones electorales en el ámbito local, en algunos aspectos ha implicado una sobrecarga de responsabilidades y, por lo tanto, un aumento de riesgos políticos. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Este modelo semicentralizado del Sistema Nacional Electoral presenta ventajas respecto del modelo anterior, pero también la hace más compleja, hace mucho más compleja la conducción y operación de cada componente. Y cuando uno de estos falla, las repercusiones no se quedan solo en el ámbito local, sino repercuten en el sistema nacional. La homologación normativa, la rectoría del INE y su supervisión del desempeño de los organismos locales favorecen la certeza, la eficacia y la calidad de cada uno de los eslabones de los procesos electorales. Hay que decirlo, los organismos públicos locales están blindados frente a intromisiones de poderes locales, lo que abona a su imparcialidad. Y el INE habrá de intervenir siempre que sea necesario hacerlo en defensa de estos principios. Sin embargo, parecería que por la rectoría institucional del INE, los organismos públicos locales se han debilitado en sus capacidades de operación y desempeño. Hay que decirlo con justicia, esto no se puede generalizar. Hay algunos institutos sólidamente constituidos que inclusive con una relación armoniosa con el INE han fortalecido sus capacidades al mismo tiempo que ejercen a plenitud y con autonomía sus atribuciones. Pero cuando en algunos casos excepcionales el INE ha tenido que intervenir para corregir fallas o amenazas a la eficacia y también a la independencia de los institutos, se ha podido salvar lo esencial del proceso electoral en juego, pero al precio de hacer aparecer, por lo menos así, aparentar al organismo local como prescindible. Entre los posibles efectos indeseables hay que comentar la sobrecarga de funciones, ya lo he dicho en el INE, pero también el aumento inevitable de su aparato administrativo y operativo y el riesgo de concentrar demasiada responsabilidad en unos cuantos consejeros electorales. Por otro lado, los organismos públicos locales experimentan una situación ambigua, aunque son más independientes respecto de los poderes políticos locales, hoy se encuentran más subordinados a las decisiones del INE. Lo que no se está logrando en este nuevo sistema electoral nacional semicentralizado es racionalizar el costo financiero global del sistema. Cada actividad o función que el INE hace suya le cuesta más al INE, pero esto casi nunca se ha traducido en una disminución del costo de los organismos locales. Hay que decir que en muchos casos han aumentado, aunque tengan menos atribuciones. El reto inmediato de la autoridad electoral nacional es ceñirse a la distribución de competencias que la Constitución y la ley establecen expresamente para cada organismo.
lo cual daría más certeza a todos y hará que cada quien asuma su responsabilidad. Apostar por la autonomía de los organismos públicos locales y confiar en sus capacidades, en vez de tutelarlos y sobreregularlos, puede abonar más al propósito de conjugar lo mejor del organismo central y lo mejor de los organismos locales. Podríamos decir que lo deseable es, y es la divisa que nos debería guiar, tanta autonomía de los organismos públicos locales como sea posible dentro de la ley y tanta rectoría y vigilancia por parte del INE como sean necesarias. Esto podría darnos procesos electorales más eficientes y confiables y al mismo tiempo permitir que el Sistema Nacional Electoral vigente madure y rinda los mejores frutos. Gracias. Agradecemos al consejero Jaime Rivera su presentación. A continuación voy a ceder el uso de la voz para su presentación al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. Por favor, magistrado. Gracias, Gabriela. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Bueno, el honor de estar en esta mesa es mío, en realidad, porque estoy con 3 colaboradores de la obra. La magistrada presidenta escribe el prólogo, el doctor Luis Carlos Ugalde coordina y colabora también, y el doctor consejero Jaime Rivera, también una contribución en esta perspectiva de la relación entre institutos. Y yo la verdad estoy de metiche, ¿no? Así que el honor de estar aquí es mío, y además veo a varios y algunas de las autores de este libro. Ahí está Micaela, ¿no? Ahí está el doctor Alberto Alonso Coria, gracias por estar aquí. Said, que es coordinador también de la obra, por ahí seguramente se me escapará alguien, pero gracias por estar aquí presentes y por la generosidad del tiempo de este evento, esta presentación. Sé que Luis Carlos se ajustó a los tiempos del tribunal, tenía un compromiso en un evento importante en homenaje a Sartori. Muchas gracias, Luis Carlos, por estar aquí compartiendo con nosotros la presentación de esta edición electrónica del libro Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano, 1990-2017, Perspectiva Federal y Local. Ya mencionábamos antes de entrar a esta mesa que efectivamente compartimos con la magistrada Yanino Tálora la necesidad de tener una nueva edición el próximo año. Pero yo diría que 2, no una. ¿Por qué 2? Porque podría actualizarse y editarse una versión electrónica e impresa, considerando ya los procesos electorales de 2017, los locales, y después del 18, pues una tercera versión, ya considerando el proceso electoral 17-18. Creo que eso daría una riqueza global en esta perspectiva histórica al análisis del sistema electoral. El libro, voy a poner aquí esto, no sé cuánto tiempo tengo, pero trataré de hacerlo en 15 minutos. Este libro es un texto que dialoga con una multiplicidad de públicos y de auditorios. En primer lugar, expone a la ciudadanía las reglas que actualmente rigen el juego político electoral y, por otro lado, facilita a los expertos a analizar las virtudes y desventajas de las normas, de las estructuras y mecanismos actuales, y esto lo hace además a través de un análisis empírico, lo cual hace muy rico el estudio e incluyen datos estadísticos y análisis empíricos normativos que son también importantes para la función jurisdiccional. Y por el otro lado, también se puede leer desde la perspectiva de los actores políticos del sistema electoral, y a ellos les proporciona un panorama claro, completo, acerca de todas las problemáticas que implican diversas materias, desde propaganda, candidaturas independientes, temas técnicos como el de distritación o el de nulidades, entre otros. Realmente es un libro cuya lectura nos da una visión general por la cantidad de temas,
profunda por el nivel de análisis y el rigor metodológico que tiene y sobre todo una visión integral del marco que rige en gran medida la arena político-electoral de los últimos años. Para convencerlas y convencerlos de que le echen un ojo al libro, primero voy a destacar lo que creo que son aportaciones importantes de este trabajo. Una primera aportación de este libro es que abarca la diversidad de temáticas actuales y proporciona una revisión completa de cómo han evolucionado las autoridades electorales y las instituciones jurídicas. Por instituciones me refiero a las reglas del sistema electoral. El abanico de problemas que se analiza incluye cuestiones tanto sustantivas como la implementación del principio de paridad, el ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero, el llamado modelo de comunicación política, las campañas negativas y el papel y relevancia que tienen, y temas técnicos como ya mencionaba el de distritación. A su vez, se discuten cuestiones organizacionales, como es la distribución de competencias entre el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales estatales, la integración de mesas directivas de casillas, sabemos que ahora operamos bajo este modelo de casilla única, e incluye acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia electoral. Una segunda contribución es la pluralidad de puntos de vista de los autores, y lo más interesante es que muchos de ellos, además de ser expertos, han sido o son operadores del sistema electoral, otros desde una perspectiva de su expertise académico. Y esto además ocurre en el análisis a nivel de entidad federativa, tarea y labor que difícilmente ha sido sistematizada y presentada a la par de lo que sucede en el ámbito federal en un solo texto y con el mismo rigor y metodología. La investigación que el libro presenta le permite al lector formarse una noción general de lo que sucede en México y hacer esta misma lectura en una forma más cercana sobre los distintos estados, también sobre lo que ahí ocurre para quienes ya tienen un conocimiento o una expertise, pero que estamos alejados de esa realidad local. Por ejemplo, en relación con las candidaturas independientes, el capítulo de Said Hernández ofrece un análisis comparativo de los distintos marcos de las legislaturas estatales frente a la legislación federal. Asimismo, presenta cómo estos marcos legales se han cristalizado o no con la participación concreta de candidaturas en distintos ámbitos, particularmente en presidencias municipales, sindicaturas o a nivel de legislatura y gubernaturas. Una tercera aportación es la aproximación académica que utiliza distintas aportaciones interdisciplinarias. De hecho, los autores tienen distintos perfiles disciplinarios y se aborda, por un lado, el aspecto normativo, conformado tanto por reglas como por los criterios judiciales en estos temas, y por el otro, un análisis de datos estadísticos que describen las tendencias existentes. Además, esta visión está enriquecida por la propia experiencia de los autores, quienes en su mayoría son o han sido operadores del sistema electoral, lo cual abona a un análisis práctico de las normas. Así, esta visión interdisciplinaria y empírica permite el análisis y la evaluación del sistema legal electoral a partir de sus efectos o resultados en la práctica. Como saben, todas y todos ustedes, a mí me interesa mucho desde la función jurisdiccional cuáles son los efectos que tiene en la práctica y en las conductas que se incentivan de los jugadores, a partir de entender las reglas como incentivos. Por eso, para mí en particular, destaco este valor de la obra. Al mismo tiempo, el lenguaje interdisciplinario logra cercanía con el lector, pues no se detiene en detalles farragosos o en tecnicismos legales que compliquen la lectura y comprensión de los temas. Los contenidos de este libro son a su vez relevantes por distintos motivos. Primero, porque está integrado por una serie de capítulos que describen con detalle las diversas figuras jurídicas, mecanismos, autoridades y principios que son relevantes en tanto que se presenta un balance general de las distintas aristas
de la reforma de 2014. El carácter comprensivo del libro cobra especial relevancia bajo la perspectiva de la integridad electoral, la cual sirve para analizar la calidad de un régimen democrático en la práctica, tomando en cuenta todas las etapas que comprenden el ciclo electoral. La diversidad de actores relevantes, ya sean partidos políticos, candidatos sin partido, medios de comunicación, instituciones electorales, tribunales electorales, así como se analiza el diseño y efecto de todo el entramado normativo. Este libro, de esta forma, nos aporta insumos interesantes y con sustento empírico para evaluar la integridad electoral de nuestro régimen democrático, al igual que es una herramienta útil para detectar y estudiar problemas conocidos como malas prácticas electorales que afectan sin duda la legitimidad y la confianza pública en el proceso y el resultado electoral. Además, la obra es útil por igual a académicos, a jueces y juezas y a los expertos de la materia, pues al analizar la praxis de las distintas áreas de especialización electoral, da pie para continuar con la evaluación del marco normativo y su aplicación, así como para tener más claro los efectos de las reglas y de sus interpretaciones. Al presentar el status quo, este libro es un objeto de consulta obligado para los distintos actores políticos e instituciones electorales que realizarán o que tendrán algún tipo de rol durante el proceso electoral 2017-2018. Este texto nos proporciona una variedad de herramientas con las que podemos ponderar no solo nuestras interpretaciones, sino también a los jugadores de la cancha que están en la cancha electoral, sus estrategias a la luz de resultados previos y, sobre todo, teniendo alguna expectativa o un grado de certeza sobre cómo y cuáles van a ser los efectos del despliegue de sus estrategias. Así también pues, los acerca a las decisiones de las autoridades electorales, las cuales se aplican siempre de manera imparcial e independiente frente a todos los actores. De esta forma, se aspira a que, en la medida en que los actores políticos conozcan las reglas del juego y el contexto, actuarán con apego a estas y, a su vez, entenderán mejor las funciones que las autoridades administrativas y judiciales desempeñan, así como las decisiones que toman diariamente. De la misma manera, en esta obra se destaca el papel relevante de la jurisdicción electoral. En México, la evolución de la justicia electoral no ha sido simple ni continua, sino dispar y accidentada. De la calificación política y administrativa se pasó a la calificación judicial de las elecciones. De la falta de un recurso efectivo se pasó a la concreción de un sistema de medios de impugnación en materia electoral que ha permitido la tutela efectiva de los derechos políticos y electorales y el acceso a la justicia sin ninguna o con pocas restricciones. En este contexto, el papel que le toca desempeñar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, junto con los tribunales electorales del país, es uno que maximiza la participación ciudadana en la vida pública a través de la garantía de la distribución equilibrada de cargos públicos entre los géneros y la ampliación del espectro de actores en las contiendas, tanto partidistas como no partidistas. A la par de impulsar la participación incluyente en la arena electoral, el Tribunal Electoral ha trazado los márgenes que propician la libre circulación de ideas, el debate público enriquecido por la libertad de expresión, incluyendo la crítica a la gestión gubernamental y a las políticas públicas. Se trata de garantizar que el electorado cuente con la mayor información posible para que ejerza su voto de manera libre e informada. La judicialización de la política vinculada a los procesos electorales es el resultado de un largo proceso de desarrollo institucional y jurisprudencial. Dicha evolución se basa en que el sistema electoral no responde a acuerdos o consensos políticos coyunturales, al margen de la voluntad ciudadana, sino que contribuye a consolidar procesos de democratización, al mismo tiempo que privilegia la solución pacífica e institucional de controversias frente a los escenarios de confrontación y violencia.
En suma, el libro coordinado por Luis Carlos Ugalde y Saída Hernández es un referente para distintas audiencias y de gran utilidad para los fines de análisis y evaluación de nuestro régimen democrático, además de contribuir a la cultura de la legalidad en la arena política. En este momento recuerdo la columna que escribió ayer Luis Rubio, misma que se las recomiendo, se llama Perspectiva de Democracia, o así está titulada, y la traigo a colación porque precisamente con ese título, Perspectiva de Democracia, es que podemos hacer una lectura de esta obra. Luis Rubio hace una cita, es una columna en Reforma, es muy breve, pero nos deja ver que el análisis de la historia de la democracia, citando a dos autores, a John Ferrellón y a Macal Rosenbluth, nos dice, en resumen, que la democracia, y casi es una cita textual, la democracia no se crea a sí misma, requiere de condiciones y de conductas democráticas. Es decir, no porque hace décadas se diseñe un sistema de reglas democrático, quiere decir que eso va a dar como resultado la consolidación democrática. Se requiere de generar condiciones y de actores en todos los niveles que se conduzcan democráticamente. Eso es lo que va a garantizar efectivamente el rumbo y la perspectiva de democracia. Por eso este libro viene muy a tiempo, porque nos facilita el análisis en perspectiva de la democracia que se está gestando en este país. Ya casi voy a terminar y por último hablaré sobre algunos temas que quedaron pendientes para una próxima edición. El libro básicamente omite el análisis del nombramiento y desempeño de las magistraturas electorales en general, pero particularmente a nivel local. A partir de esta reforma de 2014, el Senado adquirió la función constitucional de designar a los integrantes de los tribunales electorales estatales. Y en este proceso, hasta la fecha, la Sala Superior ha resuelto más de 10 juicios que han tratado distintas cuestiones relativas al proceso de nombramiento. A su vez, también se han resuelto diversas impugnaciones que tienen como cuestión jurídica central la relación entre autonomía e independencia presupuestaria de los tribunales electorales locales. Me parece que ese es un tema que podría resultar de interés, del cual no me comprometo a escribir, porque la vez pasada cuando Luis Carlos me dijo de la obra, me comprometí y por los tiempos no pude más que medio diseñar ahí un capítulo con Alejandro Trelles, pero lo tuve que dejar por las responsabilidades públicas, pero veo que el capítulo apareció y que también se los recomiendo sobre distritación y transparencia. Retomando el tema pendiente en un análisis y perspectiva de 2014 que tiene que ver con la autonomía de los tribunales electorales estatales. Déjenme comentarles que en las decisiones que ha tomado la Sala Superior se ha puesto énfasis en la calidad que se tiene en el Tribunal Electoral para tutelar la imparcialidad, la independencia y el profesionalismo de la función judicial electoral, tomando en cuenta que estas magistraturas tienen características particulares y que son distintas a la de otros ámbitos jurisdiccionales. Un segundo tema que también puede ser de interés para una próxima reflexión tiene que ver con los derechos político-electorales de las comunidades y pueblos indígenas, lo cual ha ocupado de forma particular en las salas regionales, pero también en esta sala superior, gran parte del trabajo jurisdiccional. A partir de distintas controversias, el Tribunal Electoral ha favorecido la solución de litigios con una perspectiva de pluralismo jurídico y de interculturalidad, que reconoce distintas fuentes del derecho alternas a las formales, además de reconocer y proteger las diferencias inherentes a los sistemas normativos internos y tradicionales. Visibilizar estas controversias y dilemas jurídicos tendría el propósito de evidenciar problemas interesantes, pero sobre todo verter luz sobre realidades poco visibles que se han mantenido en la periferia del análisis y la discusión pública. Y a manera de conclusión, en mi opinión, este tipo de libros
constituye una contribución de hondo calado y vastos alcances sobre las transformaciones, fortalezas y debilidades del sistema electoral. Además, que reúne ensayos rigurosos de una recomendada lectura y que arrojan luz sobre las problemáticas pasadas, pero también sobre las problemáticas que están por venir. He dicho en muchas ocasiones que la función jurisdiccional tiene que ver con las controversias concretas, con el pasado, pero sobre todo con el futuro y los retos que están frente a las elecciones en 2018 y que tendremos que llevar, digamos, a buen puerto, y espero que sin rebasar las capacidades institucionales de ninguna institución, porque tanto el servicio profesional electoral como el servicio de carrera judicial de este tribunal nos han demostrado que las capacidades humanas e institucionales han estado por encima de los retos y problemáticas, y creo que desde esa perspectiva la lectura de este libro lo único que nos ayudará es para enfrentar mejor y tomar las mejores decisiones en el próximo 2018. Muchas gracias por su atención. Es cuanto. Agradecemos al magistrado Rodríguez Mondragón su excelente presentación. Bueno, finalmente voy a ceder el uso de la voz al coordinador de la obra, quien es director general de Integralia Consultores, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, Gabriela. Gracias por tenernos en el tribunal, gracias a la presidenta por la generosidad de no solamente patrocinar este estudio, sino además tenernos en casa para presentarlo. Gracias a mi amigo Reyes, al magistrado Reyes Rodríguez, porque fue un patrocinador. Efectivamente queríamos que escribiera, pero efectivamente los asuntos que deben atender no lo dejaron, pero en la nueva versión va a escribir, ya dijo que sí. Entonces, muchas gracias, Reyes. Gracias a Jaime Rivera por acompañarnos. Gracias a muchos de los autores que están aquí con nosotros. También quiero agradecer a el Centro de Capacitación, que hemos sido muy latosos con ellos, a Carlos Báez, que fue anteriormente, a Carlos Soriano, gracias a todo su equipo de gente, gracias a Jaime Talancón y a la oficina del magistrado Reyes por la lata y por los cambios, a Said Hernández, que es coordinador de la obra, a Roberto Gómez Mostajo, que fue el cuidador del estilo y de la redacción, y que todo ahorita me está mandando mensajitos de que hay errores en una paginación, en la página 500 hay un problema, lo vamos a corregir. A Gabriel Moreno, que nos ayudó en el diseño final de la obra. Gracias a todos. También quiero reconocer a la anterior administración del Tribunal Electoral. Quiero decirles que esta es la tercera parte de una trilogía. Empezamos en 2013 en una primera versión que patrocinó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias e Integralia, salió un primer volumen. Luego platicamos con el tribunal y se presentó aquí en 2015 la segunda parte, que analizaba solamente la parte local. La primera fue una visión federal, la segunda una parte local. Y cuando estábamos aquí presentándolo, el presidente de entonces, Constancio Carrasco, dijo, ¿por qué no lo actualizamos con los datos de 2015? Entonces así surgió la idea de la tercera versión, que realmente no es tanto una actualización que lo es, sino metimos muchos temas con el Centro de Capacitación, surgieron muchos temas, más de la mitad de los capítulos son nuevos, algunos son versiones revisadas de la versión anterior, pero ya que la presidenta y Reyes han dicho que actualicemos con datos de 2017 y 2018, entonces me dará mucho gusto que haya una cuarta versión que presentemos aquí quizá en octubre, noviembre de 2018, porque como dijo la presidenta, desafortunadamente tendremos que ir a otra reforma electoral en 2019 y ojalá así sea. Y aquí con esto quiero entrar a mi conversación. Tenemos en México un reformismo electoral. Si tomamos en cuenta las reformas electorales de 2002, 2003 y 2005 que fueron focalizadas, la de 2002 en el tema de cuotas de género, la de 2003 para elevar los requisitos de formación de partidos políticos y la de 2005 para el tema de voto del extranjero. Entre 1977 y 2015
2014 hemos tenido 11 reformas electorales. Como dijo la presidenta, la próxima semana se cumplen 40 años de la publicación de la reforma constitucional del 77, que para muchos, para mí también, constituye el inicio de un ciclo virtuoso reformista que ha sido básicamente el proceso de transición mexicana a la democracia. Un proceso que, en mi opinión, tuvo una fase virtuosa, progresiva, con una meta clara, que produjo pluralismo, produjo inclusión, produjo confianza y legalidad del sistema electoral, que facilitó las alternancias que hemos vivido en México, que facilitó y ha facilitado la existencia de contrapesos políticos y una enorme diversidad partidista en todo el país. También es cierto decirlo, y eso lo digo yo, que también me parece que ha habido una pérdida de rumbo en este reformismo electoral, porque este reformismo electoral no solo obedece a una visión clara de dónde queremos ir, sino que el reformismo electoral, como en cualquier país del mundo, también responde a la necesidad política del momento, también responde a la necesidad de usar las reformas electorales como una moneda de cambio para otros propósitos políticos. Ese fue, por cierto, el caso de la reforma de 2014. También se usa para resolver pleitos y conflictos que han ocurrido sobre la marcha, de tal forma que nuestro reformismo es parecido al título del libro, tiene fortalezas y tiene debilidades. Y esto es, como ya dijo Reyes, una de las principales cosas que queremos resaltar con esta obra, o el principal mensaje. Creo yo que requerimos una revisión. Después de 40 años de reformismo necesitamos sentarnos a pensar con calma qué se debe preservar, y hay cosas muy sólidas que se deben preservar. Una de ellas es la fortaleza de los mecanismos de organización electoral, y también hay muchas cosas que se deben revisar y modificar. En mi opinión, toda la regulación para toda la normatividad para regular las condiciones de la competencia electoral me parece que no están dando los frutos necesarios, me parece que están sobrecargando el sistema de litigios, me parece que están generando expectativas que no se cumplen, y me parece que hay que revisarlo con más atención. En la introducción del libro que escribo yo, y esto no necesariamente es compartido por los autores, porque como han dicho quienes me han antecedido, cada uno tiene una visión diferente. Yo estoy dando mi perspectiva, es que me parece que en los últimos años, en materia de creación de regulación, que no es responsabilidad ni de este tribunal ni del Instituto Nacional Electoral, ha prevalecido un enfoque sobreregulatorio, ha prevalecido un enfoque punitivo, ha prevalecido un enfoque de atacar manifestaciones de problemas en lugar de causas de problemas, y creo que este enfoque, que en mi opinión es equivocado, ha hecho demasiado complejo, demasiado abultado al sistema. Como ya comentó Jaime, esto ha tenido como consecuencia que se vaya encareciendo la administración del sistema, pero a la vez este modelo semicentralizado que ha obligado a las autoridades nacionales a asumir más funciones y a requerir más presupuesto, no se ha acompañado de una reducción paralela y proporcional de los órganos locales. En consecuencia, el sistema en su conjunto cuesta más, en ocasiones hay duplicidades de funciones o falta de claridad de quién es el responsable, al menos afuera de estas paredes la gente no entiende bien, y me parece que eso es algo que requiere revisión. En alguna ocasión yo he dicho que el sistema electoral mexicano requiere una regulación base cero, lo cual no significa cambiar todo, sino partir de un enfoque con lentes totalmente nuevos, claros, sin sesgos, ir evaluando qué es una fortaleza para preservarlo y qué es algo que ha perdido rumbo, que es sobreregulatorio, que no resuelve, que genera sobrecargas, y modificarlo. Creo yo que ese enfoque base cero, que no es otra cosa sino tratar de reformar sin las inercias históricas, políticas, burocráticas que con frecuencia acompañan a cualquier reforma, para poder tener una visión nueva. Yo creo que si uno analiza y sopesa los últimos 40 años de reformismo electoral, las cosas buenas son mayores que las cosas malas.
pero creo que en ese balance vale la pena mejorar e ir más hacia adelante. En esta obra participan, como ya se dijo, académicos, funcionarios y exfuncionarios de organismos electorales, un ministro de la Corte, consultores, y creo que el balance es positivo porque prevalece un balance entre visiones analíticas y visiones prácticas que me parece que le dan mucha utilidad a este libro. Este libro está disponible de versión digital, ya está en la página del tribunal, está en la página de Integralia. El próximo año esperamos hacer una impresión en papel, pero me parece que los que consultan esto requieren solamente una versión digital. Ahí está todo. Creo que la información que está surgiendo día a día con este proceso electoral, el más grande de la historia de México, será sumamente importante. Creo que esta es además la primera prueba en donde se va a evaluar la eficacia de este modelo centralizador que ha homologado muchos estándares. Y me parece que en ese sentido nos veremos aquí en 12, 13, 11 meses para presentar ya la versión definitiva y con eso acabamos. Muchísimas gracias y ojalá lean la obra. Muchísimas gracias, doctor Ugalde, por la presentación de la obra que coordinó y bueno, pues esperemos la siguiente versión. Bueno, pues ahora me voy a permitir, a nombre de los magistrados de la Sala Superior, entregarles un reconocimiento por su presentación. Pues agradecemos a todos su presencia, muchísimas gracias y tengan buen día.